Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Periodistas de a Pie que ve usted a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Esta noche, como en este segmento que nos toca conducir a nosotros, está conmigo Elia Baltasar. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Alberto? ¿Cómo estás? Muchas Bien, muchas gracias. gracias. Verónica García de León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Y nuestro invitado de esta noche es Luis Serra, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo. Luis, buenas noches. Alberto. Está con nosotros porque vamos a tocar un tema que tiene que ver con algo de la coyuntura. ¿Es así, Vero? Así es, pues está en estos días por discutirse las leyes secundarias de la reforma energética y pues nos va a platicar cuáles son los focos rojos en que nosotros que somos neófitos en este tema, en qué nos tenemos que fijar o poner atención de esta discusión. Y también va a estar con nosotros Guillermo Ávila, que es investigador del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, y va a estar con nosotros también por otro tema importante. Pues el tema de la transparencia que siempre cruza por todos los temas nacionales, ¿no? Antes de entrar al estudio hablábamos precisamente de cómo el tema de la transparencia tiene que ver con esta reforma y discusión de las leyes secundarias y cómo se están llevando a cabo otros esfuerzos válidos y no válidos, y ahí están haciendo reformas y cambios y reestructuraciones incluso al IFAI, ¿no? Se están haciendo cambios en muchas áreas para tratar de cerrar tuercas. Vamos a ver si se puede o si sigue habiendo estas reservas en materia de transparencia. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Mucho camino por recorrer y trataremos de abarcar lo más que se pueda. No se vaya, quédese, enseguida regresamos. Estamos de regreso en Periodistas de a Pie que ve usted por Rompeviento TV, televisión por internet. Y como le comentábamos en el teaser, Elia, Vero, este tema que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Pues sí, otra vez este tema de la reforma energética, y digo otra vez porque el 20 de diciembre pasado, como todos recordarán, Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional para liberar o liberalizar este sector, el sector energético, y ahora estamos a unos cuantos días, el viernes próximo, que coincide con la inauguración de del Mundial de Fútbol. El Partido de México. Y con el Partido de México, pero también la inauguración, ¿no? No, jueves. Ah, perdón. Bueno, nuestros senadores entrarán en la discusión de las leyes secundarias que van a reglamentar, según nos platicaba ahorita Luis, la reforma energética. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a poner los acentos en los cambios constitucionales y se entrará a discusión para definir cómo va a quedar esta reforma. Al ser un tema tan complejo y tan difícil de entender, pues para nosotros que no somos economistas y no estudiamos tanto como Luis, lo invitamos para que precisamente nos llame la atención sobre los aspectos que quizás son focos rojos y que entrarán como a la discusión y aprobación para definir de una buena vez esta reforma. Entonces, quizá podamos comenzar con un documento, bueno, una síntesis que hicieron muy buena, que hizo el SIDAC, sobre estos focos rojos que hay en la reforma energética, y si nos puedes platicar. La idea sería como abarcar todo, pero de una manera muy, muy resumida. Y tú nos dirás, para empezar, cuáles son los puntos primarios que podríamos tratar, y de ahí los focos rojos que deberíamos desglosar. Bien, pues el primero que yo creo que debería de hablarse es
el fetiche que tiene el gobierno con el tema del crecimiento económico y la relación que tiene la reforma energética con él, ¿no? Claro. Los gobiernos federales de los últimos, digamos, administraciones han manejado constantemente la necesidad de tener un tipo determinado de tasa de crecimiento. En este caso, el gobierno, la administración actual no es la excepción, y todo su discurso de por qué la necesidad de la reforma energética está asociado a la necesidad de crecimiento económico del país. Entonces, ese es el primer, digamos, foco rojo o como nosotros le llamamos en SIDAC, letra chiquita, porque la verdad es que si bien es cierto que el cambio en el sector energético es abrupto y es muy importante y puede potencialmente generar mecanismos para generar prosperidad en el país y crecimiento económico, claro. Lo cierto es que México está muy rezagado en otros aspectos institucionales que, digamos, son necesarios para también tener crecimiento económico, y no solo eso, sino también para generar redistribución de riqueza y fomentar un desarrollo económico, ¿no? Claro. Entonces, ese es el primer foco rojo. El crecimiento económico, perdón, es del 5%, ¿no? El que manejó Peña Nieto con... El que se promete, sí. Digamos, el crecimiento económico para este año, la previsión ya se disminuyó hasta 2.7%. El año pasado incluso también estaba por arriba del 3%, y terminó siendo un 1%, 1.15%, ¿no? Entonces, realmente hay que quitarnos esta como idea de que la reforma energética va a generar crecimiento económico en el corto plazo. Eso no es cierto. La reforma energética está pensada para generar condiciones que promuevan crecimiento económico en el mediano, largo plazo. Y lo dijo el gobierno, 2018 en adelante. Exactamente, sobre todo depende del sector. Por ejemplo, vamos yendo a cada uno de los aspectos, ¿no? La parte de hidrocarburos, por ejemplo, la gran promesa es los recursos no convencionales, que son digamos, el petróleo que se encuentra, el aceite que está en aguas profundas del Golfo de México, donde se tiene aproximadamente 26,000 millones de barriles, y también los recursos de gas de lutitas o el famoso gas shale, y también el aceite shale, que está concentrado en el noreste del país. En la cuenca de Burgos. En la cuenca de Burgos y en la parte de Tamaulipas, un poco en la frontera, al norte de Veracruz, exactamente. Entonces, estos son las grandes promesas en cuanto a, digamos, insumos energéticos para impulsar la seguridad energética del país. Aquí el problema, el foco rojo que SIDAC ve en estos temas es en la parte de aguas profundas, pues que claramente México no cuenta con el capital humano para desarrollar esta industria. Actualmente, o desde hace muchos años, Pemex ha venido reduciendo su inversión en recursos humanos. El Instituto Mexicano del Petróleo también ha tenido menos apoyo financiero para promover becas y promover capacitación, para atraer gente, capacitarla en nuevas tecnologías que son necesarias para hacer este tipo de extracción. Entonces, ¿qué profesional se necesita para ese tipo de trabajo? Necesitamos ingenieros geólogos, necesitamos ingenieros petroleros, necesitamos gente que haga la sísmica del lugar, donde se encuentra el mapeo de los recursos. Y más allá la tecnología, ¿no, Luis? También el tipo de necesitamos tecnología especializada que precisamente la reforma energética considera que es importante tener un contenido nacional para promover que haya un desarrollo de capital humano que pueda adquirir este conocimiento, la famosa transferencia tecnológica que se le llama. Y por eso se le puso una cuota mínima de 25% que se alcanzaría hasta 2025 progresivamente en promedio en la industria de hidrocarburos. Ahora, a partir de las discusiones en comisiones, se ha modificado en el proyecto de dictamen a un 35%. Ahora, aquí el foco rojo es que este 35%, digamos, es en promedio en la industria. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú en promedio, pues tú tienes que tener 35% digamos, a lo largo de todos los recursos. Por ejemplo, aguas someras, donde Pemex se espera que sea el campeón, digamos que se fue donde más el pidió asignaciones, principal. exactamente. Y en aguas profundas y en gas shale se espera que Pemex tenga una participación muy pequeña. Ahora bien, también el proyecto de dictamen dice que la Secretaría de Economía tiene que determinar el porcentaje en estos recursos no convencionales. Entonces, eso aún no lo sabemos.
Entonces, todavía no sabemos qué se va a decidir. Se decidirá a partir, hasta donde yo sabía, se estaba llevando a cabo una enorme investigación respecto de los recursos de gas y petróleo de lutitas de gas shale por parte del Instituto del Petróleo, sí, que era la investigación más cara en la historia de México. ¿Se van a esperar que esté el resultado de esa investigación para tomar estas decisiones? Mira, Elia, aquí hay varias cosas. La primera de ellas es que efectivamente el mapeo de los recursos, se tiene la información de que México es el 6º lugar a nivel mundial en cuanto a recursos de gas shale. Y, por ejemplo, en aceite somos el número 13 en el mundo. Pero esa información proviene de una estimación que hizo la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, que, por cierto, se equivocó gravemente al hacer las mismas estimaciones para Polonia y decía que Polonia era el futuro del shale en Europa, y después se hizo un mapeo ya real y Polonia descubrió tristemente que no tenía el shale que se había estimado. Entonces, esperemos que ese no sea nuestro caso, pero efectivamente por eso Pemex ya está haciendo ese mapeo que puede tomar aproximadamente hasta 5 años. Así es. Ahora, eso para empezar, el mapeo de simplemente decir, ahí está el recurso. Después de eso ya viene la explotación. Si aún supongamos que se le echaran todas las pilas y se pudiera empezar a extraer gas shale ahora mismo, pues bueno, hay dos cuestiones a considerar adicionales. Una, el precio de referencia, que es el precio de referencia de Texas, el Henry Hub, está por debajo de lo que se estima que sería rentable extraer gas shale ahora mismo en México. De tal manera que, aunque pudiéramos extraerlo ahora mismo, no es rentable. No sería rentable. Exactamente. Entonces, que está aproximadamente en $4 por millón de BTU, que es la unidad en la que se mide. Entonces, ese sería un impedimento para hacerlo ya. Y el segundo es también que no sabemos de dónde vamos a sacar el agua. El agua es el insumo principal para la explotación del aceite y gas de lutitas. El noreste del país, que es donde están estos recursos, Coahuila, claro, es una de las zonas identificadas por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como una zona de alta presión hídrica. Es decir, no hay el agua suficiente. Entonces, aquí lo que habría que determinar es de dónde se va a traer el agua, en primer lugar, y segundo, una vez que lo hagas, ¿cuál es el impacto ambiental que tiene? Claro. Porque este es un tema, digamos, que podría darnos para otro programa totalmente. Completito, por supuesto. Sobre si efectivamente hay un impacto o no de la fracturación hidráulica para explotar el gas. Pero hay evidencias, ¿no? Sí hay evidencias de contaminación de agua por lodos, por todo lo que necesita uso intensivo del agua. Mira, Elia, es que si haces una explotación descuidada, por supuesto que vas a generar esos impactos ambientales. Entonces, la Agencia Internacional de Energía tiene un documento que le llama como las reglas de oro para una era de gas, donde identifica cuáles son los requerimientos que se deben seguir, los lineamientos para hacer una explotación que minimice ese riesgo de impacto ambiental. Aquí lo importante es que se establece una agencia, que sería la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, todo ese nombre larguísimo, que sería la encargada no solo de velar por la seguridad de los trabajadores del sector hidrocarburos, sino también de velar por la protección al medio ambiente que genera la actividad del sector. Que es otro de los focos rojos. Vamos a hacer un corte. Y esperemos a ver si no le va igual que a la Profepa, porque, ¿no? Bueno, vamos a seguir con este tema, no desesperes, enseguida volvemos.
En 1996, una caravana de Televisa recorre la Calzada de los Misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar. Es periodistas de a pie en Rompeviento TV, televisión por internet. Luis, en pocas palabras, lo positivo y lo negativo de estas leyes secundarias y la reforma. Pues sí, Alberto, como decíamos en el bloque anterior, hay dirección en el sentido de la reforma, pero faltan amarres. Por ejemplo, en el Fondo Mexicano del Petróleo se establece un mecanismo de ahorro a largo plazo para la administración de la renta petrolera, lo cual es positivo, así se hizo en Noruega. El problema es que, por ejemplo, hay varias cuestiones oscuras al respecto. Por ejemplo, no vamos a tener acceso de forma pública a la metodología para conocer los instrumentos o por qué se toma la decisión de enviar esos recursos a ciertos instrumentos. O, por ejemplo, la transición energética del país, que supuestamente está muy comprometida la administración actual con esa transición hacia fuentes no fósiles, pues el fondo establece que solo 1 de cada 5 pesos irá a investigación en ciencia y tecnología para energías renovables. Entonces, ese es un problema, el más importante de todos. Cuando haya una caída abrupta de los ingresos, tributarios no petroleros, entonces se pueden utilizar las reservas del patrimonio del Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que hay un riesgo muy alto de que no haya disciplina fiscal o de que se eche para atrás la reforma fiscal que se hizo el año pasado y de la cual todo el sector empresarial se quejó mucho. Claro. Ese es un gran foco rojo de este fondo. Ahora, en la parte de infraestructura, es muy importante tener gas. Nuestro país carece de gas. La demanda actual está severamente, digamos, sobrepasada la capacidad de transporte del gas está sobrepasada por la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Con esta reforma vamos a poder generar la infraestructura para llevar gas a donde se necesita. El problema es que no va a ser a la velocidad que se requiere. Entonces, ese es un gran foco rojo. Y más importante aún, quien tiene que asegurar que haya competencia en el acceso a la red del Sistema Nacional de Transporte Integral de los Gasoductos es el Cenagas, que es el Centro Nacional de Control de Gas Natural. Y este Cenagas tendrá control de los gasoductos en un periodo de transición de hasta 24 meses. Pemex Gas y Petroquímica Básica le cede el 90% de los ductos totales del país que tenía, se lo cede en ese periodo de transición a Cenagas y Cenagas adquiere el control y garantiza esa competencia en acceso a la red. El problema es que ¿qué va a pasar en este periodo de transición? No se sabe. ¿Qué tan cierto es que Cenagas tendrá el poder para efectivamente decirle a Pemex, no vas tú, va esta otra entidad porque es más competitiva que tú en ofrecer el servicio? Eso no lo sabemos, ese es un foco rojo. Entonces, ¿esto a dónde va a impactar? A la electricidad. Claro. Actualmente la matriz de generación bruta de electricidad está compuesta en una mitad de gas natural, que es lo que le llaman ciclos combinados. Entonces, al no tener gas, el patrimonio de CFE se ha visto mermado en los últimos años porque la forma en que se ha ido administrando, digamos, este gas no es producto, sino es el que le llaman gas natural licuado, es decir, se envía a unas plantas que les conocen regasificadoras, se licua este gas y el precio de ese gas es de 3 a 4 veces más caro que el gas producto. Claro. Entonces CFE absorbe ese impacto. Entonces, por eso se ha venido mermando esa capacidad. Ese es un punto positivo, digamos, en el sentido de que ahora ya habrá, al menos para las grandes industrias, generadores digamos, que puedan competir con CFE. Eso ya existía antes. Que ya los hay, ¿no? Pero la diferencia ahora es que cuando esos generadores querían vender su electricidad
a las empresas, se la tenían que vender primero a CFE y CFE luego se la vendía a las empresas. Ahora ya no, ahora ya pueden ir directo a las empresas y a venderla, cosa que no va a suceder, y ese es un foco rojo, en el sector residencial. Ahí sí no, ahí nos tenemos todos que conformar con CFE. ¿Y cuál es el problema de esto? No es que haya alguna, digamos, consigna contra CFE, ni mucho menos. El problema es que la gran promesa de la reforma energética es bajar las tarifas eléctricas. Y esto, digamos, no va a suceder porque no vamos a, digamos, a generar competencia en el sector para efectivamente ofrecer un servicio de calidad que además esté respaldado por insumos energéticos baratos, como por ejemplo el gas natural que venga por ducto, o otro tipo de insumos. Pero, más importante aún, este elemento de tarifas eléctricas va a seguir siendo utilizado como un control político por parte de la administración federal, de tal manera que siempre va a estar la promesa de reducir tarifas eléctricas y seguramente tendremos una reducción de tarifas eléctricas, pero vía subsidios, no vía un mejor servicio o una mayor competencia en el sector. Pero esto, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad tendrá mayores proveedores. Entrarán empresas que generen esta electricidad, que a su vez la Comisión podrá servir a los hogares. ¿Eso no bajaría los costos? De alguna manera sí, pero de otra forma, el problema del precio de la tarifa eléctrica también está dado por las condiciones de pérdidas técnicas y no técnicas en la red. Es decir, la obsolescencia de las líneas de transmisión y de distribución, que es de muy las alta en subestaciones de transformación, ya son instalaciones muy viejas. Entonces se pierde electricidad en la red. Eso cuesta dinero. Y luego, además, del mismo tamaño de esas pérdidas, está la parte que hacemos todos nosotros, la parte de las pérdidas no técnicas, los diablitos, el robo de electricidad, el consumo por parte del sector informal. Todo esto también cuesta dinero y cuesta lo mismo que cuestan las pérdidas técnicas. Claro. Luis, ¿y qué tanto de estos focos rojos de los que tú nos estás hablando se van a poder dirimir en esta discusión que van a tener los senadores? O si más bien ya hay un acuerdo previo entre ellos y realmente no va a haber candados y no se va a poder subsanar este tipo de focos rojos. Pues realmente es muy difícil. Por ejemplo, el caso de los subsidios energéticos es complicado, es muy difícil que el gobierno quiera tomar una medida al respecto. Es desmontar todo. En gasolina sí lo ha hecho un poco, ¿no? En gasolina sí está claro que la señal que el gobierno está enviando es el precio de la gasolina se va a encarecer. Digamos, de alguna manera hay un sentido económico al respecto, porque la gasolina es una fuente fósil que contamina, etcétera, pero a la vez no da la alternativa, que es una política de transporte colectivo eficiente. Entonces, en ese sentido, digamos, hay aspectos que el gobierno no está dispuesto a ceder. Y, por ejemplo, yo creo donde sí puede haber modificaciones es tal vez en la parte esta y que ya las hubo de contenido nacional, a lo mejor ciertos controles que Hacienda pueda tener sobre los recursos humanos de Pemex. Ya es muy fuerte la queja al respecto de que Hacienda está metida en todas las decisiones de la parte de hidrocarburos. Pues quizá a lo mejor no se pueda salir del Fondo Mexicano del Petróleo porque no tendría que hacerlo, pero quizá podamos sacarla a lo mejor de el Comité de Recursos Humanos de Pemex, que es el que decide cómo se van a invertir los recursos para capacitación en petróleos mexicanos. Y ahí está Hacienda metida, no tendría nada que hacer ahí. Eso podría cambiar tal vez. La supersecretaría. ¿Y los reguladores? O sea, ¿qué papel o qué tanto pueden contrarrestar el poder de unos y otros, los reguladores en este caso? De vigilar el mercado. O de vigilar el mercado. Realmente muy poco. Digamos, es decir, sí tienen atribuciones, sí tienen facultades, pero aquí lo que hay que ver es si van a tener los recursos técnicos y financieros. Y cuando digo técnicos no me refiero a la capacidad técnica tanto de la CRE como de la CNH, sino la cantidad de personal. Porque la realidad es que la cantidad de contratos que tendrá que estar revisando la CNH para las asignaciones y para las licitaciones, pues en algún momento quizás sobrepase sus capacidades. Igual con la CRE para entregar los permisos para los gasoductos o para vigilar el sector eléctrico. Entonces, sí tienen atribuciones, donde sí, por ejemplo, la CRE no tiene atribución y la debe de tener, es para regular la tarifa eléctrica del sector comercial. Que es algo de lo que a todos los ciudadanos nos está... ese punto fundamental para todos nosotros, y yo no sé si la infraestructura que existe para producir o que las empresas privadas puedan proveer a la CFE tengan esa suficiente infraestructura, si no la tiene la CFE.
pero bueno, es un No, tema. vienen empresas con muchos recursos por delante, empresas de Corea, empresas de muchos lugares a entrarle duro a la generación de energía eléctrica y bueno, los ojos del mundo están puestos en el mercado energético Y mexicano. por lo pronto estarán puestos nuestros ojos en la discusión en el Congreso. Luis Serra, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo, muchas gracias por Sí, de acompañarnos. Gracias, Alberto, Luis. Elia, ¿Qué Verónica. tal? Gracias. Nosotros continuamos, no se vayan. Ya le estoy dando la bienvenida de nuevo. No. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. La, ra, la, ra, la, 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 Sigue usted en Rompeviento TV y el programa se llama Periodistas de a Pie. Vamos a hablar de otro tema que también consideramos es muy importante, esa costumbre, esta ausencia de nuestras autoridades y en general de incluso hasta la sociedad misma por no rendir cuentas, por no dar a conocer lo que están haciendo tanto con los recursos públicos como con las decisiones que se toman a partir de algunos intereses que muy pocas veces logramos enterarnos. Y para eso estamos con Guillermo Ávila, que es investigador del área de transparencia y rendición de cuentas de la organización Fundar. Guillermo, gracias. Buenas noches. Y esperamos, vamos a platicar un poco en extenso, los minutos que nos queden, 20 minutos más o menos, de este tema en general, sobre todo lo que planteamos lo que yo ya llamo la dificultad de México para rendir cuentas, o no se quiere o no se puede. Y un ejemplo que tenemos inmediato, Elia, Vero, fue hace unos días, el fin de semana pasado, con este candidato a alcalde de Nayarit, que hizo, pues esto que va usted a ver. Tenemos un video, vamos a correrlo para que luego lo comentemos. Me han criticado mucho
mis amigos los del otro lado, mis amigos los de enfrente, me han criticado mucho, que a mí me gusta mucho el dinero. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? A mí me gusta el dinero, como a ustedes y como a ellos y como a todos, pero me gusta mucho trabajar. Que le robé a la presidencia, sí le robé, sí le robé, sí le robé. Poquito, porque está bien pobre, poquito, de una resuradita, nomás una resuradita. Pero lo que con esta mano me robaba, con esta mano se lo daba a los pobres compañeros. Pues como ven, él ya había sido presidente municipal allá en Nayarit y él confiesa con ligereza, no quiero llamarle cinismo, ligereza, que él robó pero poquito. Y esta es como una costumbre muy aceptada entre los mexicanos, eso de que, ok, va a robar, pero que salpique, va a robar, pero que haga obra, en fin, que cumpla con su responsabilidad. Sí, bueno, después dijo que había hecho una broma, ¿no? Ojalá sea cierto que es una broma, pero efectivamente creo que es un ejemplo claro de lo que sucede respecto de varias cosas, ¿no? Del manejo de los recursos, de la relación que hay entre gobernantes y gobernados, y justo el tema del que me invitaron a hablar, que es de la ausencia de mecanismos eficaces de rendición de cuentas. Que, bueno, la rendición de cuentas significa que todos los gobernantes, los representantes populares, todas las personas que ejercen cargos públicos, tienen la obligación de informar sobre su desempeño, sobre sus funciones, sobre sus actividades, en general sobre todo lo que tienen que hacer en el marco de sus actividades públicas. Tienen que justificar las decisiones, las acciones, tienen que justificar básicamente todo lo que hacen en su cargo. Y además tiene que haber la posibilidad, al menos potencial, de una sanción en caso de que hayan incumplido, ya sea porque no lograron los resultados esperados o porque no cumplieron con la ley, digamos, ¿no? A grandes rasgos. Efectivamente, lo que en Fundar hemos visto es que hace falta eficacia en los mecanismos de rendición de cuentas. Claro. Nos parece que tenemos un entramado completo, digamos, con algunos asegúnes, pero sí tenemos instituciones, tenemos leyes dedicadas específicamente para, digamos, funcionar como en todo un sistema de rendición de cuentas que va desde justo proveer la información necesaria sobre la acción del gobierno hasta la parte final, que es sancionar a los funcionarios públicos en dado caso, ¿no? Pero algo falla ahí. A mí me preocupa mucho, y te lo planto así, me preocupa un escenario que veo en el corto plazo. Un cambio en muchísimas leyes que cruzan por el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, mucho dinero puesto en la mesa del gobierno a partir de un programa nacional de infraestructura sin precedentes en términos de recursos, con modificaciones en el marco de sociedad que se plantea entre iniciativa privada, gobierno, una serie de proyectos muy amplios y al mismo tiempo digamos, un terreno que no se cumplió, no se terminó de acabar, que era retirar de funciones a la Secretaría de la Función Pública y crear este Instituto contra la Corrupción, claro, algo así. Entonces, como que estamos en un momento de transición que abre, la verdad, la puerta o las posibilidades a que se nos vaya muy larga la mano y que, sobre todo, no conozcamos ni destino ni decisiones en el término de ejercicios de recursos que son, insisto, muy, muy abultados. Uno de los objetivos de los sistemas de rendición de cuentas es reducir justo la discrecionalidad en el ejercicio de poder, incluyendo la asignación de recursos. Claro. Uno de los problemas también que identificamos nosotros es que no solamente falta información sobre la asignación de recursos, porque muchas veces eso sí sucede, sino, como se mencionaba en el bloque anterior, sobre las razones por las que se deciden ese tipo de asignaciones de recursos, ¿no? O sea, ¿por qué estoy inventando más dinero a una carretera que a un puente, que al transporte público, ¿no? O sea, ese tipo de decisiones también, ese tipo de información, perdón, sobre la toma de decisiones resulta a veces mucho más relevante que justificar por qué se gastó tanto dinero en algún asunto de infraestructura, ¿no? Porque efectivamente o sea, uno podría pensar que las obras de infraestructura generalmente son benéficas, pero no se sabe realmente
por qué se piensa que ese beneficio es mejor que otro beneficio potencial. Que es algo donde esos huecos es justamente donde se genera mucha corrupción. Y como dice él, a mí también me preocupa mucho que el Instituto, Comisión Nacional Anticorrupción, como se anunció con bombo y platillo en la campaña, pues no se concreta. Llevan casi 2 años y nada. Sí, si ustedes recuerdan, fue una de las primeras promesas como presidente electo del presidente Peña Nieto. Eran reforma al IFAI, reforma anticorrupción y una regulación al gasto en publicidad oficial. Claro. De esas, la única que ha salido es la reforma al IFAI, al nuevo IFAI, como le llamamos coloquialmente. Efectivamente, está en proceso de discusión la reforma anticorrupción, cuyo objetivo principal es la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, y de la que no tenemos noticia en lo absoluto, y estaba mandatada por la reforma política, es la reforma de la publicidad oficial. Hablando de la reforma, o sea, esto es para decir que, digamos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en lo que le toca... No salen debiendo. Exactamente, o sea, quedan debiendo todavía, tienen esos pendientes. La reforma anticorrupción plantea, como decía la Comisión Nacional Anticorrupción, que en principio es una buena intención, digamos, el combate a la corrupción, pero nos parece que el planteamiento es equivocado. No necesariamente por la Comisión Nacional Anticorrupción per se, que eso también puede tener algunos detalles, sino porque no se plantea un enfoque preventivo, con medidas que puedan resultar, o sea, que no solamente sean punitivas, que obviamente eso significa que pasan después del acto de corrupción, sino que puedan funcionar para prevenir y detectar posibles actos de corrupción, como uno que trabajamos de manera muy decidida en fundar, que es abogar por la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Por mencionar un ejemplo, ¿no? Porque hay varios. Guillermo, ¿nos alcanzó la reforma del IFAI? Mira, la reforma del IFAI es celebrada por todos los actores involucrados en el tema, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los mismos funcionarios, los anteriores comisionados del IFAI, los nuevos comisionados del IFAI, los mismos senadores. La verdad es que es una reforma que hay que celebrar en muchos sentidos, porque también el proceso legislativo, a diferencia de muchos otros, como el mismo que estamos viendo ahorita, la reforma energética, tuvo elementos muy importantes de participación ciudadana, de consulta, de información, de transparencia misma. Entonces, en ese sentido, es una buena noticia, digamos. También el contenido mismo tiene estándares muy altos de transparencia. De exigencia de información. Digamos, dos muy claros. El IFAI es autónomo, lo que significa que no está supeditado como antes al Poder Ejecutivo ni a ningún otro poder, y se amplían los sujetos obligados. Ahora el IFAI va a poder revisar las políticas de transparencia y las respuestas de solicitudes de acceso a la información de prácticamente todas las dependencias federales, todas las instituciones del gobierno. Ahora, apenas se publicó, entonces tenemos muchas expectativas muy altas sobre el alcance que pueda tener este nuevo instrumento legal, pero hay que esperar todavía. Porque además tengo entendido que el IFAI, que es muy celebrado, tiene todavía la limitación de la supervisión de los estados, que no le corresponde específicamente, sino que a lo que voy es esto. Sí se hizo una reforma federal, pero los estados seguimos con un paso o dos atrás. Existe todavía la tendencia en los estados a que los consejeros de transparencia utilicen su posición para hacer negociaciones políticas, de extender el plazo de cumplimiento de información de algunas dependencias o de plano reservarlas a capricho o a interés propio. Efectivamente, una de las motivaciones principales para hacer esta reforma constitucional era homogenizar la política de transparencia en todo el país. Y es claro, si el diagnóstico, incluso Fundar tiene un índice de acceso a la información en México que mide las leyes, ¿no? Y el artículo 19 tiene también un ejercicio de evaluación de los órganos garantes, y en ambos lo que se da cuenta es de que los estados sí tienen estas políticas, pues incluso que pueden resultar regresivas. La nueva reforma, como te decía, sí incluye a los estados, mandata a los estados a reformar sus leyes, y ahora todas las decisiones de los órganos garantes de los estados las va a poder revisar el mismo IFAI. Entonces lo que nosotros esperamos es que los órganos se sientan comprometidos por la potencial revisión del IFAI y tengan mejores resoluciones. ¿Tendrán que armonizar sus leyes locales? También tienen que armonizar sus leyes locales, los congresos locales. Tienen un año a partir de la publicación de la reforma de transparencia, que fue en febrero pasado,
y de la misma forma también se tiene que hacer una ley general de transparencia a la que se tienen que ceñir todas las nuevas leyes locales. Como te decía, con esto nosotros esperamos que efectivamente haya una mejor política de transparencia en general en los estados, pero que no solamente depende de los órganos garantes, sino también de las dependencias de gobierno, del Poder Ejecutivo Federal, Legislativo y Judicial, y también en los otros niveles de gobierno, en los estados e incluso en los mismos municipios. ¿Y hay vacíos, hay huecos que tú veas que finalmente puedan ser como un riesgo para que no se hagan caso a ciertas solicitudes de información, o bien no se penalice a la autoridad o al funcionario que no rinda cuentas? Sí, bueno, sobre la información y sobre en no responder solicitudes de información cabalmente, sigue en estas leyes locales, incluso en la federal, pues sí hay huecos, ¿no? Hay diferencias, por ejemplo, en el plazo para la respuesta. Hay diferencias también en el plazo para impugnar esa respuesta. También las sanciones son diferentes en cada estado. Entonces, como te decía, nosotros esperamos que se homogeneice hacia arriba todas estas normatividades y también las prácticas institucionales a partir de la reforma. Y luego, sobre el tema de rendición de cuentas también. O sea, lo que hemos identificado es que falta, digamos, una mejor armonización entre leyes, instituciones. O sea, he dicho, ¿no?, que tenemos una serie de leyes y una serie de instituciones directamente establecidas para funcionar en un sistema de rendición de cuentas, pero ese sistema en realidad no funciona. O sea, falta que haya, por ejemplo, más coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el mismo Congreso de la Unión, sobre todo la Cámara de Diputados, que es la que normalmente establece comisiones de investigación. Y bueno, pues también las instituciones sancionadoras, como ya decía, la Secretaría de la Función Pública o la misma PGR. O sea, de este lado tenemos un entramado, un edificio legal y una institución con capacidades suficientes para ejercer la vigilancia, digamos, y exigir la rendición de cuentas. Pero del otro extremo nos falta como ese entramado para castigar el incumplimiento de lo que acá se está detectando. Además, todas esas instituciones sí tienen el mandato para hacerlo. Entonces, eso es importante, hay el mandato para hacerlo. O sea, eso es, digamos, obligación, ¿no? Ahí la verdad es que sí hay un hueco que nos falta por cubrir, y uno de los elementos que hemos encontrado, como les decía, es también no solamente la capacidad sancionatoria, sino las medidas preventivas. Y entre las medidas preventivas, como ya hablaba de la publicidad de las declaraciones patrimoniales, pero como un principio general para esas medidas preventivas tendría que ser una mayor participación ciudadana. Y eso significa no solamente que la ciudadanía, las personas que estemos interesadas en el tema nos activemos voluntariamente, sino que contemos con los mecanismos, con todos los recursos institucionales y legales, políticos incluso, para realmente sancionar a los funcionarios públicos que no cumplen con sus obligaciones o que no cumplen con sus objetivos, ¿no? Es como un círculo vicioso. ¿Quién castiga al que no castiga? Exacto. Porque está a la disposición, está el mandato, pero si no se aplica, no pasa nada. Y hemos visto casos donde todo queda como en el limbo, ¿no, Guillermo? Sí. Bueno, podríamos hacer una lista muy larga de casos. de los temas al respecto. Sí, exacto. Creo que, insisto en el tema, además de la capacidad sancionatoria, justamente todos estos casos, muchos de estos casos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de incumplimiento de publicar información, de desempeñarse con transparencia, todo ese tipo de fallas institucionales o de desempeño se podrían evitar, digamos, o por lo menos hacer menos, que su impacto sea menos dramático, ¿no? Guillermo, ¿cuál sería en este momento, ya alcanzada esta reforma por la que pugnaron mucho la sociedad civil, que yo también creo que hay que otorgarle el mérito a la sociedad civil de lo que se logró con el IFAI, porque presionaron y presentaron una propuesta bastante interesante a partir de la cual... Contracorriente, ¿eh? Sí, hubo buenos aliados, ¿no? Dentro también hubo gente que en el Senado sobre todo.
que jaló con la sociedad civil. Pero, ¿cuál sería, a partir de este momento, a partir de que arranca este nuevo IFAI, la agenda para la transparencia y la rendición de cuentas desde las organizaciones de la sociedad civil? Hay retos de todo tipo. El primero y más inmediato, digamos muy práctico, es que salgan las leyes, ¿no? Que tienen que especificar cada uno de los nuevos componentes de la que plantea la reforma constitucional. Como decía, hay una ley, se tiene que hacer una ley general. Ahí puede salir una o dos, una ley general de transparencia y acceso a la información y una de protección de datos personales. Puede ser que sea una misma, pero bueno. Y luego la armonización de todas las leyes en los estados. Pero no solo eso, como decía, bueno, retos sobre el mismo, o sea, la implementación de la reforma tiene que darse desde las instituciones, ¿no? O sea, tener un IFAI fuerte y autónomo es muy importante, pero no basta porque las prácticas van a seguirse manteniendo si es que este nuevo IFAI, por ejemplo, no cumple con las nuevas capacidades que va a tener de sanción. O sobre todo de difusión del derecho y de la importancia del derecho, y la importancia de hacer que la gente sepamos que ese derecho nos sirve no solamente para fiscalizar el gobierno, sino para hacer cumplir otros derechos que tenemos, ¿no? Y mediante esa vía podemos tener mayores capacidades de equilibrar el poder que tienen las instituciones y los actores políticos en general con el que podemos tener las personas. ¿De qué manera puede participar más la gente en este cambio o en que las cosas se den de una mejor manera? ¿Qué nos toca como ciudadanos? Pues mira, antes que eso yo digo que la responsabilidad principal es de los tomadores de decisión de proveer de las condiciones. Y una de esas condiciones es justamente el desempeño gubernamental transparente. Y eso significa que todas las acciones que desempeñan pues tienen que estar abiertas al público. Y entonces ahí sí el público tiene que estar vigilante de que se estén cumpliendo cabalmente cada una de las funciones, que los presidentes municipales no se queden en promesas de campañas y que gasten bien el dinero. Y si no es así, o sea, la gente tiene la posibilidad o la capacidad de recurrir al órgano de transparencia. Exacto. Y a las denuncias directas, ¿no? En fin, la conclusión sería, no le aplaudan a tipos que dicen que roban un poquito, como este candidato a alcalde. Sí. Tampoco nos perdamos de vista que también son quizá anecdóticos. Anecdóticos, ¿no? Pero ahí está. A mí me preocupa mucho 7.7 billones de pesos que van a estar en la mesa frente a mecanismos de vigilancia. Pues ya tendremos espacio para discutirlo. Pues Guillermo Ávila, investigador del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Guillermo. Nosotros seguimos, no se vaya.
Seguimos en Periodistas de a Pie, en Rompeviento TV, televisión por internet. Estos 5 minutos, 6 que nos quedan, queremos hablar de un proyecto que la red de periodistas de a pie está muy contenta. Estamos muy contentos y orgullosos de este proyecto que se llama, es un micrositio de migración que se llama En el Camino, que está ya en el aire, le quiero, por decirlo de alguna forma, está ya lo puede usted consultar en la página, en internet, en Periodistas de a Pie, En el Camino. Son historias de migración abajo de las vías. Es un proyecto que está apoyado por Open Society Foundations, que nos apoya también con un proyecto, con un periódico que se distribuye ya desde hace un año prácticamente en albergues del sureste de México, una forma de interactuar con los migrantes de quien los periodistas obtenemos información, a veces premios, reconocimientos, y casi nunca hay nada a cambio. Y en este micrositio de migración, estamos ya planteando reportajes, como les decía, historias, que no necesariamente tienen que ver con lo que ocurre al lomo de tren. Bueno, ya están publicados. Ya están publicados algunos, sí. Sí. Nuestro fundamento, que es básicamente lo que hemos platicado en otros momentos cuando hemos tenido oportunidad de conversarlo, es la migración es un fenómeno que está evolucionando, está creciendo, esta gran diáspora se está transformando rápidamente y los periodistas no lo estamos contando, está corriendo demasiada prisa. Nada más hace un par de días el gobierno de Estados Unidos dijo que existe una tragedia humanitaria con los niños migrantes que están viajando solos a Estados Unidos. Están calculando que van a retener a 60,000 menores solamente en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Y bueno, estos niños son apenas un reflejo de lo que ocurre, puesto que los investigadores hablan, Elia Vero, de que por cada migrante que es interceptado o detectado, existen al menos 3 que lograron pasar prácticamente invisibles. Este tipo de temas, con este enfoque, es que estamos en este proyecto de En el Camino, que como les comentaba, pues ya está allí. Va a haber reportajes que estamos ya publicando con compañeros de algunos estados que están en la ruta migratoria. Hemos tenido como red reuniones de intercambio, de información autocrítica, una forma de tratar de influir en el lenguaje, en la cobertura adecuada del fenómeno migratorio con periodistas locales en la zona donde pasan los migrantes. Porque hay muchos fenómenos detrás de ese fenómeno, ¿no? O sea, ese es lo que entiendo que todo el equipo está tratando de hacer, esas pequeñas historias que hay detrás de un fenómeno tan grande, pero como hay tantas historias detrás de las personas que vienen desde Centroamérica en su camino hacia Estados Unidos y que van y que se meten en un territorio que ahora resulta que es el más inhóspito y el menos grato, ¿no? Y el menos hospitalario que se ha convertido en nuestro país para estos migrantes, ¿no? No, nuestro país, muchos dicen que es un infierno, puede parecer lugar común, pero sí, efectivamente hay lugares en donde... Pues a mí me parece que la tragedia humanitaria en sí mismo tiene que ver con la situación económica de los países que expulsan a estas personas. Y me parece también que habría que no perder de vista las responsabilidades compartidas de los gobiernos de donde provienen esas personas, ¿no? Y pues ampliar, me parece que los instrumentos de política de derechos humanos internacionales tampoco están a la altura de este fenómeno, a la hora de investigar violaciones de derechos humanos por parte de estos organismos internacionales. ¿A quién llamas a cuentas? Son preguntas que quedan, que de alguna manera se quedan ahí, pero bueno, pues nosotros por lo pronto estamos muy contentos con este sitio de internet para seguir contando. Ojalá dejáramos de contarlas algún día, estas historias de migrantes, estas trágicas historias de migrantes. Y bueno, esperamos no perder de vista este fenómeno estructural, ¿no? No solo contar las tragedias, sino también señalar a los responsables. A los responsables, porque es una parte también muy importante, como dice Elia Vero, de algo que es real. Los gobiernos de los países centroamericanos no están haciendo nada, o muy poquito, por proteger a los ciudadanos que con su sangre pagan las remesas, que mantienen sus economías más o menos estables, a un nivel de flotación que les permita por lo menos seguir existiendo como autoridades.
Y esa es parte también de los temas que en este sitio de internet de Periodistas de a Pie, en el camino diagonal Periodistas de a Pie ORGMX, estamos abordando la gran diáspora. No nos quedamos solamente en el tren, nos bajamos de las vías para contar todo lo que hay alrededor de este fenómeno migratorio. Desde dónde vienen, quiénes son los que vienen, a dónde, el camino que cruzan, los que llegan a Estados Unidos, las dificultades para adaptarse, porque salen del infierno, van al purgatorio, no es fácil tener éxito al llegar a Estados Unidos, la sociedad estadounidense no los acepta, y los que están regresando. Una agenda muy amplia, ¿no?, de temas que tienen que ver con, que cruzan con muchos derechos, que cruzan con una muy amplia agenda de derechos humanos, en donde, bueno, pues ahí los periodistas tenemos una particular responsabilidad en, evidentemente, no solo evidenciar o mostrar o retratar esta tragedia, este difícil tránsito de los migrantes centroamericanos y los propios mexicanos, ¿no? Nuestros mexicanos que también se van, o nuestros mexicanos que incluso van a otros estados como jornaleros, que me parece que porque también... México es uno de los grandes expulsores en todo caso. Pues sí, pues esperamos que nos vea también en este sitio. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos, Elia, Verónica. Alberto, gracias, muchas gracias. No, al contrario, se queda usted en la Contracorriente con Luis Hernández Navarro. Nosotros lo esperamos en otra emisión de Periodistas de a Pie. Hasta pronto.